En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi esposo me dejó plantada en el aeropuerto para ayudar a su ex. Volví a casa y encontré la verdad. Hace apenas un mes celebramos nuestra boda, y esta semana por fin llegó el momento de nuestra tan esperada luna de miel. Sin embargo, todo se vino abajo mientras me encontraba sentada en el aeropuerto. De repente, recibí un mensaje de texto de mi esposo informándome que no podría llegar porque su ex esposa le había contactado por una situación de emergencia que requería su atención inmediata. Para poner las cosas en contexto, mi esposo es una persona muy dedicada a su trabajo. Tanto así que programó una reunión con un cliente importante para la misma mañana de nuestra partida. Debido a esto, me pidió que me adelantara al aeropuerto mientras él llegaría directamente desde su oficina. Esta situación ya me había causado bastante molestia, pues sinceramente creo que podría haber reprogramado esa reunión para otro momento. La situación empeoró cuando recibí su mensaje sobre la emergencia con su ex. En ese momento, simplemente perdí la paciencia. Sin pensarlo dos veces, decidí comprar boletos para un destino diferente, y fui a visitar a mi hermana. Durante 3 días completos, ignoré por completo todos sus mensajes y disculpas. Cuando finalmente respondí ayer, lo hice enviándole algunas fotos mías divirtiéndome en un club nocturno, lo cual ha causado un gran revuelo en nuestras familias. Han pasado 3 días desde nuestro vuelo original, y durante todo este tiempo él no ha parado de disculparse, especialmente después de descubrir que en lugar de regresar a casa cuando él no llegó, decidí tomar otro vuelo para estar con mi hermana. Ayer, abrumada por toda la situación, mi hermana me llevó a un club para animarme. Terminamos bailando y bebiendo, y en medio de todo esto, decidí tomarme varias fotos y enviárselas. Mi intención era hacerlo sentir mal, pero él decidió compartir esto con toda la familia, y ahora todos me están criticando por considerar que fui insensible al ignorar la emergencia. Para aclarar la situación, resulta que su ex lo había llamado porque se tropezó y se lastimó el tobillo. A pesar de que sus padres viven en otro estado, considero que perfectamente podría haber contactado a sus amigos. Sin embargo, decidió llamar específicamente a mi esposo, y él fue quien terminó llevándola a la sala de emergencias. Después de aterrizar en mi nuevo destino, recibí varios mensajes de él explicando toda la situación. Pero esto solo aumentó mi enojo, porque siento que su ex podría haber llamado literalmente a cualquier otra persona en el mundo, pero eligió específicamente a mi esposo. Y él, por su parte, decidió sacrificar nuestra luna de miel por esto. Ni siquiera tuvo la consideración de llamarme por teléfono, simplemente me envió un mensaje diciendo que perdería el vuelo, sin explicarme inicialmente cuál era la emergencia. No consideró necesario darme explicaciones hasta después de haber resuelto la situación, y eso es lo que más me molesta. Desde mi perspectiva, esta no era una situación que él tuviera la obligación de resolver. Perfectamente podría haber contactado a cualquiera de los amigos que tienen en común y pedirles que la ayudaran. Es lo que yo habría hecho en su lugar, especialmente sabiendo que no tengo una buena relación con su ex. Sin embargo, todos los demás insisten en que estoy siendo demasiado sensible, y que mis celos me están haciendo ver como una persona insegura y patética. No comparto esa opinión. Creo firmemente que su ex debería haber buscado ayuda en otra persona, y que mi esposo no debería haber acudido a ella, especialmente a costa de nuestra luna de miel. Sin embargo, viendo la reacción tan fuerte de ambas familias, empiezo a preguntarme si quizás me excedí un poco en mi forma de comportarme con él. Entonces, ¿soy yo la mala por estar furiosa con mi esposo por cancelar nuestra luna de miel para atender una emergencia médica de su exesposa? Actualización 1. He dudado en hablar con mis suegros porque la situación está muy tensa en este momento. Sin embargo, sí le expliqué todo a mi familia. La verdad es que llevo días muy molesta con mi esposo porque siento que desde que nos casamos, ha empezado a darme por sentada. Aunque pensándolo bien, esto viene sucediendo desde hace tiempo, específicamente desde nuestro compromiso. Se ha estado enfocando tanto en su trabajo que, aunque normalmente esto no me molestaría, se ha vuelto excesivo debido a que está obsesionado con conseguir un ascenso. Las cosas llegaron a tal punto que incluso sugirió posponer nuestra boda hasta después de obtener dicho ascenso, pero en ese momento me mantuve firme y me negué. La situación ha sido bastante complicada y tuvimos varias discusiones menores antes de casarnos. Intenté mantener la calma pensando que era solo una fase temporal, que con el tiempo su intensidad en el trabajo disminuiría. Pero claramente me equivoqué. Y luego ocurrió todo este asunto con su ex. Sé que en mi publicación original probablemente di la impresión de ser una persona insegura. Entiendo que quien no conozca toda la historia pueda pensar que yo soy la villana en esta situación. Pero honestamente, tengo mis motivos para actuar así, ya que la historia entre él y su ex es bastante compleja. Se conocieron en la universidad y estuvieron juntos por 3 años antes de casarse a los 23.
Permanecieron casados otros 3 años hasta que decidieron divorciarse por problemas de incompatibilidad. 2 años después me conoció a mí y comenzamos nuestra relación. Siempre fue muy honesto sobre su relación con su ex. Me explicó que ella había sido una parte muy importante de su vida, y que habían mantenido una amistad después del divorcio, ya que la separación había sido amistosa. Antes de conocerla personalmente, no tenía ninguna inseguridad. Pero todo cambió cuando vi cómo se comportaba ella cerca de él. No diría que me sentí insegura, pero definitivamente me sentí muy incómoda. Para contextualizar, ellos mantienen un grupo de amigos desde la universidad, y suelen reunirse cada 2 meses aproximadamente. Después de casi un año juntos, mi esposo me llevó a conocer a sus amigos, sabiendo que su ex estaría presente como siempre. Yo estaba preparada para conocerla y creí estar mentalmente lista. Al principio todo fue bien, ella fue amable y agradable conmigo, pero conforme avanzó la noche, las cosas se tornaron extrañas. Es difícil explicarlo con precisión, pero de repente se volvió evidente que ella no había superado la relación. No sé cómo ser más específica, pero su comportamiento dejaba claro que algo no estaba bien. Intentaba acaparar la atención de mi esposo toda la noche, hacía pucheros si él no le prestaba suficiente atención. Y aunque no fue directamente desagradable conmigo, actuó como si yo fuera invisible durante el resto de la velada, y mientras más bebía, menos se contenía en su comportamiento. Al final de la noche me sentía muy incómoda con toda la situación y le expresé claramente mis preocupaciones a mi esposo. Al principio fingió no entender de qué hablaba, pero cuando notó lo mucho que me molestaba, admitió haber notado que ella se había comportado de manera extraña. Me aseguró que era la primera vez que actuaba así desde el divorcio. Me contó que se habían reunido algunas veces para cenar y tomar algo con sus amigos después del divorcio, y ella siempre se había comportado con normalidad, pero que quizás esta vez, al saber que yo estaría presente, se sintió insegura y comenzó a actuar de manera extraña, sugiriendo que posiblemente no lo había superado por completo. Podía entender que después de haber estado tanto tiempo con él, probablemente le resultara difícil verlo con otra persona, pero confiaba plenamente en mi esposo, y sabía que si le pedía que dejara de verla, esto le causaría muchos problemas. Él no tiene muchos amigos en su trabajo debido a su naturaleza competitiva. Y como se mudaba frecuentemente cuando era más joven, tampoco mantiene amistades significativas de su infancia. Por lo tanto, este grupo de amigos de la universidad es prácticamente todo su círculo social. Además, por lo que pude notar, nadie más que mi esposo y yo nos dimos cuenta del comportamiento extraño de su ex durante esa noche. Sabía que si le pedía que dejara de verla, tendría que dejar de reunirse con sus amigos y eso lo aislaría completamente. Obviamente no podía esperar que todos sus amigos se adaptaran a mis sentimientos y dejaran de relacionarse con alguien que había sido su amiga durante tantos años, solo porque me sentía incómoda con su comportamiento, especialmente cuando probablemente ni siquiera eran conscientes de lo que estaba sucediendo. Por eso decidí no hacer un drama al respecto. Y como confiaba plenamente en mi esposo, sabía que ella podía actuar tan insegura como quisiera, no iba a afectar nada porque incluso esa noche, cuando yo estaba presente por primera vez, él simplemente la ignoraba, y se aseguraba de hacerme sentir priorizada. Él siguió reuniéndose con sus amigos, y aunque yo sabía que su ex estaría presente, decidí no asistir más porque no me agradaba mucho la situación. Luego, en nuestra boda, la invitamos porque sabíamos que si invitábamos a todo su círculo de amigos, sería extraño excluirla, especialmente considerando que mantenían una buena relación. Además, realmente no quería que ella pensara que me sentía insegura por su presencia, así que la incluimos en la lista de invitados. Asistió y, sorprendentemente, se comportó de manera diferente ese día. Fue amable conmigo y se mantuvo mayormente discreta, lo cual fue positivo. Esa fue prácticamente la última interacción que tuve con ella, y pensé que las cosas estaban bien. Pero luego ocurrió este incidente. Ahora, probablemente pueden imaginar hacia dónde voy con esto. Todos sus amigos sabían que él iba a irse de luna de miel ese día en particular, y me pareció una gran coincidencia que ella se lastimara justo ese día. Y me resultó aún más extraño que, teniendo tantos amigos en común, decidiera llamarlo específicamente a él, aunque ya ni siquiera son tan cercanos. Ni emocional ni geográficamente. Sé que uno de sus amigos vive literalmente a unas cuadras de ella. Fácilmente podría haberlo llamado a él, pero eligió llamar específicamente a mi esposo. Y aunque su oficina está bastante lejos de su casa, él decidió ir en lugar de llamar a sus amigos para que la ayudaran. Todo esto, sumado al hecho de que ya había estado actuando de manera muy frustrante durante los últimos meses, solo por querer un ascenso en el trabajo, simplemente fue demasiado para mí. Ya habíamos estado discutiendo mucho por su trabajo, su dedicación excesiva, y él sabía perfectamente que su ex no me agradaba.
Así que esto fue la gota que colmó el vaso. Pero lo que más me molestó fue que ni siquiera me llamó para explicarme la situación. Solo me envió un mensaje de texto y lo dejó así, como si simplemente tuviera que entenderlo y aceptarlo. Sí, tomé un vuelo para ir con mi hermana por enojo porque simplemente no quería estar sola en ese momento. No creo haber hecho nada malo, especialmente cuando él ya había decidido que no llegaría a nuestra luna de miel. Y también está el hecho de que si realmente quisiera compensarme y disculparse sinceramente, debería haber tomado un vuelo hasta donde estoy, y hacerlo en persona. Definitivamente sabe dónde estoy. He estado publicando historias con mi hermana. Así que no está en la oscuridad sobre mi paradero. Si quisiera demostrarme lo arrepentido que está, podría haber venido a disculparse en persona, y probablemente lo habría perdonado porque él sabe que soy una tonta por los grandes gestos románticos. Y sobre enviarle todas esas fotos mías divirtiéndome en el bar, emborrachándome y bailando, la intención era molestarlo. No pensé que involucraría a nuestras familias en esto porque yo no lo hice, y creí que estábamos por encima de ese tipo de cosas. Después de todo, él realmente me lastimó al cancelar nuestra luna de miel por su ex, pero yo no fui a quejarme con sus padres, así que no entiendo por qué sintió la necesidad de hacerlo. Y ya estaba bastante enojada con él. Ahora me siento aún peor. Mi hermana ha sido mi único apoyo en toda esta situación. No ha parado de defenderme frente a nuestros padres y esta mañana finalmente reconocieron que tal vez yo tenía razón. Por mi parte, no los culpo por haberse molestado conmigo porque inicialmente no conocían toda la situación. No tenían idea del problema que había estado teniendo con él respecto a su adicción al trabajo. Y luego también la situación con su ex, que no era muy agradable desde el principio. Pero en este punto, realmente no sé qué hacer porque desde que le envié esas fotos, ha dejado de intentar contactarme por completo. Sus padres continúan enviándome mensajes diciéndome que necesito hablar con él y disculparme por ser tan mezquina, pero él mismo no ha dicho nada. Planeo volver a casa en un par de días para poder hablar con él sobre esto en persona, porque no creo que las llamadas telefónicas y los mensajes vayan a resolver nada en este punto. En este momento, sin embargo, solo me siento molesta por todo esto, pero aún así quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación, porque realmente sentía que necesitaba desahogarme, aunque mi hermana está aquí para apoyarme constantemente. Sentí que contarle esto a extraños al menos me ayudaría a obtener una perspectiva más clara y definitivamente funcionó. Actualización 2. He comprado boletos de avión para volver a casa hoy. Han pasado 2 días desde mi última actualización, y mis suegros siguen enviándome mensajes, pero todavía no he tenido noticias de mi esposo. Supongo que está realmente molesto por las fotos que le envié, aunque ni siquiera estaba con un grupo de hombres ni nada parecido. Había principalmente mujeres en el fondo, ya que muchos habían asumido que estaba con varios hombres en el club. Necesitaba aclarar que eso no fue lo que sucedió. Entiendo por qué está molesto. Probablemente me sentiría igual si estuviera en su lugar, pero entonces no creo que él entienda por qué estoy molesta. Si lo entendiera, habría hecho más esfuerzo por contactarme, pero todo lo que hizo fue llamar y enviar mensajes de texto. Y realmente no creo que eso sea suficiente, especialmente considerando la gravedad de la situación. Si esto hubiera sido cualquier otro viaje normal, probablemente no habría estado tan molesta, pero se suponía que esta era nuestra luna de miel, por el amor de Dios. Y es realmente frustrante para mí que él no parezca entender eso, porque se había estado disculpando como si esto fuera algo completamente normal que pudiera suceder. De hecho, incluso le he contado a algunos de mis amigos sobre esto, y me han dicho que mi reacción fue completamente normal, especialmente dado el hecho de que ya no confiaba en su ex. Y él sabía que yo no creía que fuera apropiado que la priorizara por encima de mí. Incluso mis padres se han disculpado conmigo ahora que conocen toda la situación, no solo su versión, pero también me han dicho que si quiero que este matrimonio funcione, voy a tener que ceder y hablar con él primero cuando regrese a casa. Al menos para romper el hielo entre nosotros. El problema es que no estoy segura de si realmente quiero hacer eso porque no creo que yo tenga la culpa. Sí, tal vez enviar esas fotos fue algo mezquino. Pero luego él fue y se quejó de ello con mis padres y sus padres como si fueran a castigarme como una adolescente. Es decir, eso también es mezquino, así que supongo que podemos llamarlo empate, al menos en ese aspecto. Entiendo que mis padres me están aconsejando desde un lugar de preocupación porque realmente quieren que mi matrimonio funcione. Y yo también. Porque a pesar de todo lo que ha sucedido, todavía creo que lo amo. Y estoy segura de que si hablo con él, sabré que él también me ama. Pero entonces el amor no es suficiente. Necesito saber que me respeta a mí y mis opiniones también. En este momento, no me siento así porque ha estado tratando esta situación tan a la ligera, que ni siquiera creo que se tome en serio mi enojo. Y eso es un problema para mí porque ya lo he mencionado en la primera actualización. No me agradaba su ex en ningún momento.
Y la única razón por la que nunca le pedí que dejara de verla fue porque sabía que sería pedir demasiado, ya que tendría que cortar lazos con sus únicos amigos. Soy una persona generalmente segura de mí misma, pero siento que incluso mi confianza tiene sus límites y esto está cruzando una línea. También el hecho de que no me haya enviado mensajes él mismo después de que le envié esas fotos, o hecho ningún esfuerzo en absoluto por contactarme o hablar conmigo, simplemente me está molestando. Mi hermana honestamente cree que debería quedarme con ella unos días más hasta que él aparezca para disculparse, o hasta que decida que es hora de seguir adelante. Y ya no puedo lidiar con esto. Honestamente, tengo que admitir que me tienta su oferta porque eso realmente le daría una lección, pero entonces no quiero ser tan mezquina tampoco. Después de todo, hemos estado juntos durante un tiempo considerable. Nos hemos casado ahora, y aunque hemos tenido nuestra buena parte de problemas, hasta ahora siempre hemos logrado superarlos. Y aunque no me siento muy optimista al respecto, creo que si hablo con él, al menos puedo darle una oportunidad de que funcione. No quiero renunciar a esto sin siquiera intentarlo, pero mi único dilema en este momento es que tal vez él esté listo para hacerlo porque no está intentando en absoluto. Ni siquiera sé qué sentir ya. Siento que estoy divagando sin sentido, pero solo necesito hablar de estas cosas. No quiero hablar con amigos o familia sobre esto porque siento que tendrán sus propias opiniones, sus consejos y todo eso. Y ahora mismo, solo quiero desahogarme sin escuchar nada de eso. En resumen, estoy muy molesta porque después de esas fotos, él simplemente dejó de intentarlo por completo. Y ahora, solo porque estaba enojada con él e hice algo por rabia, de repente es mi responsabilidad reparar nuestra relación. No sé cómo sentirme acerca de eso, pero si realmente quiero hacer que este matrimonio funcione, sé que voy a tener que ceder y hacerlo. Así que por eso voy a volver a casa y espero que podamos arreglar esto. Si no, entonces no sé qué esperar porque la alternativa es tan mala que ni siquiera quiero decirla en voz alta. Actualización 3. Regresé a casa hoy temprano por la mañana y, para mi sorpresa, cuando llegué, la casa estaba cerrada. Sabía que mi esposo no estaba en el trabajo porque eran aproximadamente las 8:21 de la mañana, y normalmente no salíamos para el trabajo hasta las 9. Esto me pareció muy extraño. Y cuando entré a la casa, me sorprendí aún más porque parecía que nadie había limpiado en días. Inmediatamente comencé a llamar a mi esposo, pero no contestaba el teléfono. Finalmente, alrededor de las 9 de la mañana, contestó y cuando le dije que había vuelto a casa y le pregunté dónde estaba, me pidió que me quedara allí para que él pudiera volver. No entendía qué estaba pasando, pero me quedé esperando aunque tenía un muy mal presentimiento sobre la situación porque él no estaba en casa. Por supuesto, mi primer pensamiento fue que debía estar quedándose con su ex. Y ya sabía que si eso resultaba ser cierto, me iría. No había manera de que continuara con él sabiendo que había pasado los últimos días con su ex, consciente de lo mal que me caía ella. Pero como una tonta, todavía quería darle la oportunidad de al menos explicarse porque pensé que tal vez había otra explicación más razonable e inocente. En fin, en unos minutos regresó a casa y sin perder tiempo, lo confronté y le pregunté dónde había estado. Entonces, tal como había temido, me dijo que había estado quedándose con su ex durante los últimos días desde el día del vuelo. Así que durante casi una semana, había estado viviendo con su ex y ni siquiera pensó que era importante mencionármelo. O más probablemente, no me lo dijo a propósito porque sabía que me haría enojar aún más. Pero fuera cual fuera la razón, el hecho era que me lo había ocultado. Inmediatamente perdí el control tan pronto como me lo dijo. Empecé a gritarle porque ya estaba muy molesta con él y simplemente sabía que esto iba a pasar. Trató de defenderse, pero luego le pregunté si había estado yendo al trabajo y me dijo que había estado trabajando desde casa. Esa fue la gota que colmó el vaso porque incluso cuando le había pedido que cambiara a trabajo remoto por unos días o simplemente se tomara unos días libres para que pudiéramos prepararnos juntos para nuestra boda, se había negado diciendo que este ascenso era demasiado importante para él como para sacrificar su trabajo por ello. Siempre criticaba la cultura del trabajo desde casa, así que no quería arriesgar nada. Pero ahora, solo porque quería cuidar de su ex, estaba dispuesto a hacerlo. Intentó explicarme que los padres de ella son bastante mayores, así que no podía esperar que vinieran a cuidarla, especialmente cuando ellos mismos necesitan quien los cuide. Y todos sus amigos habían estado demasiado ocupados. Así que solo quedaba él y dado el tipo de relación que tenían, sintió que sería realmente descortés negarse. Y como ella estaba lesionada, le resultaba muy difícil hacer las cosas por sí misma. Y por eso había decidido quedarse con ella. Me aseguró que había estado durmiendo en el sofá y que todo había sido puramente platónico, pero eso no me importaba en absoluto. Podría haber estado durmiendo en el sótano y me habría dado igual. El punto era que me había ocultado este hecho tan importante. Y como una tonta,
Yo había estado atormentándome por esas fotos que le había enviado. Y todo este tiempo él había estado viviendo con su ex en su casa. En comparación, lo que yo había hecho era prácticamente nada. Y él ya había enviado esas fotos a nuestros padres para hacer un escándalo de esto. Así que ni siquiera era como si mi acción hubiera quedado sin consecuencias. Tuve que enfrentar las repercusiones por lo que hice. Aunque no era ni remotamente tan grave como lo que él estaba haciendo. Le dije que ya era hora de que él también enfrentara las consecuencias de sus acciones. Todavía no había desempacado, así que simplemente agarré mis maletas y me dirigí hacia la puerta. Pero entonces me dijo que solo estaba tratando de estar ahí para su ex como amigo. Y que sería realmente cruel de su parte negarse cuando ella le había pedido que se quedara con ella. Siguió tratando de justificarse como si esto fuera algo completamente razonable de hacer. Pero no estaba interesada en escucharlo. Simplemente me fui, me subí a mi coche y conduje hasta la casa de mis padres. Una vez allí, les expliqué toda la situación, y me dijeron que si quería solicitar el divorcio, me ayudarían a contactar con un abogado. No me tomó ni un segundo estar de acuerdo. Así que ahora mis padres están buscando un abogado mientras yo solo intento procesar todo lo que está sucediendo. Lo bloqueé tan pronto como llegué a casa, aunque me había enviado muchos mensajes de texto diciendo que realmente lamentaba que me sintiera mal. Pero que solo quería estar ahí para su amiga. El hecho de que incluso mientras se disculpaba siguiera justificando su comportamiento, me hizo enojar aún más de lo que ya estaba. Ahora, dada la situación actual, no me siento mal por nada de lo que he hecho porque siento que, si acaso, fui mucho menos mezquina de lo que debería haber sido. Si hubiera sabido que se estaba quedando con su ex, probablemente habría hecho todo lo posible por hacerlo sentir mal. En fin, lo que está hecho, está hecho. Solo voy a hablar con un abogado e intentar terminar con esto. Él puede quedarse con su ex permanentemente ahora. Ya no me importa. Actualización 4. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización, y ya presenté la solicitud de divorcio. Él respondió que no va a impugnar la petición, y pronto podremos finalizar todo el asunto porque ha aceptado mis términos. Me envió un correo electrónico hace un par de días diciendo que realmente lamentaba cómo habían resultado las cosas. Pero luego agregó que sentía que me había vuelto muy insegura y celosa, y piensa que esta es la mejor decisión para nosotros a largo plazo, ya que no cree que pueda hacer funcionar la relación conmigo, si este es el tipo de persona que soy. Me hirvió la sangre leer ese correo electrónico porque incluso ahora, realmente piensa que lo que había hecho era completamente razonable. Incluso sus padres piensan lo mismo. Por eso llamaron a mis padres. Han comenzado a sermonearlos sobre mi comportamiento, pero mis padres les dijeron exactamente dónde podían meterse su pequeño sermón. En fin, he decidido mudarme con mi hermana, y en un par de semanas, incluso estoy cambiando de trabajo ya que ella logró conseguirme un puesto en su empresa. Este va a ser un gran cambio, pero honestamente, realmente lo necesito. Mis amigos y padres también piensan que necesito un cambio de ambiente, especialmente porque realmente amaba a este hombre, pero resultó ser una decepción total. Y honestamente, en realidad estoy bastante emocionada por mi nueva vida, especialmente porque voy a estar más cerca de mi hermana. Tengo esperanza para el futuro.